Cajicá Investiga, el espacio del noticiero cultural de Cajicá, donde nosotros, los niños cajiqueños, contamos la historia de nuestro municipio. Hoy vamos a hablar de un lugar que todos hemos visto, pero que pocos conocemos realmente, la estación del tren de Cajicá. ¿Sabías que esta estación es testigo del patrimonio industrial de Colombia? A finales del siglo XIX nuestro país soñaba con tener un sistema de trenes que uniera regiones muy lejanas. Así nació la línea del norte que buscaba conectar Bogotá y el altiplano cundiboyacense con Santander y llegar hasta los ríos Magdalena y Casanare para abrir camino al mar. Lamentablemente ese sueño nunca se completó, pero Cajicá sí tuvo su estación y fue clave para conectar nuestros pueblos con otras regiones. Ahora vamos a ir a preguntarle a los niños de la calle qué historia les contó su abuelito o abuelita de este lugar emblemático del municipio. Mi abuelito me contó. Mi abuelita me contó. Mi abuelito me contó. Mi abuelita me contó. Mi abuelito me contó que en Cajicá había carros desde 1920, pero solo los ricos y hacendados tenían uno. Mi abuelito me contó de que la mayoría viajaba en tren, los lunes, sábados y domingos. Los tiquetes eran demasiado baratos. También me contaron que el tren era el único medio para transportar cosas como comida, mercado, animales, todo. Esta es una escultura viejísima que representa a dos señoras esperando el tren. Ahí están bajando dos personas con un equipaje. Y este tren es una escultura también muy vieja. Está justo al frente de la estación de Cajicá y no recuerda cómo cambió el transporte público en Cajicá. Y esta es la Casa de los Tejedores. Ya no se usa para trenes, pero se usa como un lugar cultural. Esta es la estación del tren, miren. Aquí paraban los vagones y aquí la gente bajaba su equipaje. Aquí ya no pasan tantos trenes, pero sus huellas aún siguen marcadas en el bello municipio de Cajicá. Hay que cuidar estos lugares porque cuentan historias que los libros no cuentan, pero siguen vivas en nuestras calles. Vamos a preguntarle a las tejedoras locales qué significa para ellas la estación del tren. Preguntarle a Miriam, que es una tejedora local, que para que ella es la estación del tren. Bueno, la estación del tren significa mucho para Cajicá. El otro año cumple esta casa 100 años. Era el punto de encuentro de Sabana Centro. Aquí era donde se reunían de los pueblos de la Sabana al tren a comercializar. O sea, tiene mucha historia. Para nosotros pues es un sitio que nos identifica. Ahora estamos aquí los artesanos. Aquí estamos con Tito y él nos va a contar para él qué significa la estación del tren. Mire, Violeta, la estación del tren para mí pues es algo histórico en este momento, ¿no? Aquí hace muchos años se reunía, era centro de transporte. Acá, digamos, se reunían los campesinos y venían gente de otros municipios aquí a la estación del tren. En este momento, la estación del tren es turística. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la Casa del Artesano, tenemos las fuentes. Acá viene mucha gente, no solo del país, sino también de otros países. Y pues los cajiqueños, gracias a la administración municipal, tienen aquí la Casa del Artesano, donde podemos ver en este momento cualquier cantidad de artesanías hechas por los cajiqueños. Entonces, les agradezco mucho por la oportunidad que me dieron de hablar y que Dios los bendiga, que Dios te bendiga hoy. Aquí estamos con Fernando y le vamos a preguntar para él qué significa la estación del tren. Bueno, la estación del tren es patrimonio de Cajicá y nosotros como artesanos somos el patrimonio, la identidad de Cajicá. Somos la representación nacional e internacional. Seguimos en exclusiva. Vamos a conocer una serie de fotos antiguas y recientes de la estación del tren de Cajicá, un lugar lleno de recuerdos y de historias que aún viven en la memoria de muchos. Acompáñennos. En esta primera imagen podemos ver cómo era la llegada del tren a Cajicá. La estación estaba llena de pasajeros que subían y bajaban.
Era un momento de encuentro y movimiento constante, porque el tren conectaba Cajicá con Bogotá y toda la sabana. Aquí vemos la fachada principal de la estación. Sus puertas grandes de color azul y las paredes en tonos brillantes eran parte de la identidad del lugar. Frente a ella siempre había movimiento, carros, bicicletas y sobre todo personas que venían a recibir el tren o a despedirse de los viajeros. Esta fotografía nos muestra una parte importante de la estación, las bodegas. Allí se almacenaban productos que luego eran transportados en el tren. Por esas vías salían alimentos, materiales de construcción y mercancías que ayudaban al comercio y al desarrollo del municipio y de la zona. En esta otra imagen vemos la entrada principal con un letrero muy claro que decía Cajicá. Este letrero era un símbolo de llegada. Los viajeros sabían que estaban entrando a un lugar acogedor lleno de campos y montañas. Esta frontal de la estación, sus puertas y ventanas nos cuentan que, aunque el tiempo pase, la historia queda. Cada detalle arquitectónico es testimonio de la vida de quienes viajaron en aquellos trenes. Aquí aparece la estación en una de sus transformaciones, con su fuente en el centro. Con el paso de los años, el lugar pasó de ser un espacio de transporte a convertirse en un sitio cultural. Aquí vemos la estación rodeada por las montañas. Esta imagen nos recuerda la estrecha relación de Cajicá con la naturaleza. El tren y la estación se volvieron parte del paisaje. Finalmente, en esta última imagen vemos un tren de vapor en plena estación. Es quizás la foto más nostálgica porque nos transporta a la época dorada del ferrocarril. Escuchar el silbato del tren y ver salir el humo era señal de que Cajicá estaba conectado con el resto del país. Cada una de estas fotos nos muestra que la estación de tren es un patrimonio que debemos cuidar. Y así llegamos al final de esta edición especial de Cajicá Investiga. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al contarlo. Por ahora nos despedimos, pero no se preocupen. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Cajicá Investiga. ¡Hasta pronto!